Qué bonito, hermanos, verlos. Vemos un buen grupo este día. Y a veces hay gentes que realmente no le gusta mucho la historia, ¿verdad? Como manera de introducción, pues si escribiéramos la historia de nuestras vidas, de nuestras familias, creo que entre algunos lapsos habrían cosas interesantes. Yo recuerdo algunos detalles de mi madre, de mis hermanos, y algunas me traen alegría, otras me dan un poco de tristeza. Pues voy a decir 60 años, porque desde la edad de 10 años recuerdo que iba caminando por una de las, a media cuadra que volteé la casa, y fíjese, hermano, conscientemente esa tarde, era como la 1 o 2 de la tarde, a esa edad me di cuenta que necesitaba respirar. De veras, me tomé la nariz y dije, óyeme, que si no hago esto no vivo, me ahogo. Hay cositas así, ¿verdad? Platicaba también con un compañero, un hermano también de otra denominación o de otra congregación, lo que está pasando en China. Hermanos, es cierto que son predicciones bíblicas de los hijos de Dios, que el único que tiene control sobre las cosas es el Señor. Yo pensaba en esto cuando platicaba un hermano, cuántos de esas gentes, y casi estoy seguro que entre esos miles o más de 1000 personas que han muerto, hubieron creyentes también. ¿Cuántos de ellos planearon, tenían sueños, como nosotros los tenemos, ¿verdad? Planes, y desafortunadamente llegó el tiempo, se terminó. Todo depende de la voluntad, del poder del Señor. Todo depende de Él. Y como decíamos en la clase el domingo pasado, lo mismo que le pasa a un creyente en cosas terrenales, le pasa al que no es creyente. La única diferencia, como lo repitió el verso bíblico el hermano, si para los que morimos, para Cristo morimos, y los que vivimos, para Él vivimos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que la persona inconversa no tiene, dice la Biblia muy clara, ¿verdad? La esperanza. Y es triste, ¿verdad? Por eso dicen que Al Capone, cuando estuvo en la cárcel, un hombre famoso que mandaba cientos de personas, y él decidía que tienen la vida a fulano, maten a sutano y eso. Pero cuando estaba ya en los últimos días de su existencia en la cárcel de New York, gritaba, clamaba a Dios y quería ver a su mamá. Ya era un hombre adulto, pero si él no se arrepintió en ese momento, era demasiado tarde. Entonces, ahorita quiero compartir que muchas de las cosas y las dificultades que los hermanos tuvieron en aquellos tiempos, desafortunadamente todavía lo seguimos teniendo. No sé, también alguien saben de los hermanos quién fue Atila. ¿Quién fue Atila? ¿Sabe quién fue Atila? Un mongol. Era líder del ejército mongol. Ok. ¿Qué apodo le dieron a él? ¿Recuerdan? El azote de Dios. ¿Y saben por qué? Porque era tan malo. Dice que amarraba a los prisioneros de sus brazos y de sus piernas y ponía 4 caballos. No se trataba de creyentes, simplemente no querían sujetarse a él y estiraban los caballos hasta que desmembraban el cuerpo de la pobre persona. Yo digo, menciono esto por historia, ¿verdad? ¿Saben quién fue Rómulo
¿Y Remo? Fueron dos italianos que reinaron también en Roma, pero que según la tradición ellos crecieron en un bosque. ¿Quién los amamantó? Ay, ya te acordaron, ¿verdad? Hay historias que a veces son interesantes. Y para empezar y aprovechar nuestro tiempo que nos queda, cuando el cristianismo apareció, el rey, cuando nació el Señor, el emperador de Roma se llamaba Augusto. Y tengo el mapa, no sé si es necesario, a lo mejor al último te los comparto. Tengo marcado en el mapa donde el Imperio Romano estaba entre ellos Italia, Roma, todo lo que es la orilla del mar Mediterráneo, para un lado y para otro. Ahí es donde ellos gobernaban y ellos imponían gobernadores y igual, ¿verdad? Como nuestro país, ¿verdad? Explotaba todas las cosas beneficiarias. Estaba escuchando en las noticias un señor que dice que allá ¿dónde están los narcotraficantes? Están encontrando unas minas del nuevo material que están haciendo las baterías que duran mucho. Y dice un líder allí que no quieren que nuestros países, porque ya somos de aquí, ¿verdad?, tome lugar, porque cuando ellos toman posesión de su lugar, entonces eso es oro ahorita, ¿verdad?, para ellos. Eso es mucho dinero. Compañías de aquí van a ir a explotar y pues el país nuestro se queda con, como dijo el obispo Tutu, no sé si lo han oído, dice que es un obispo africano de África del Sur. Dice, haciendo complaint, dice que cuando los europeos fueron, los ingleses, a conquistar aquellas tierras, dice, nos convencieron y dice, y nos enseñaron a orar, pero dice una cosa, oramos, cerramos los ojos, dice así, ¿verdad? Cuando ya abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia, pero ellos tenían nuestras propiedades. y pues en realidad los países tratan de conquistar donde hay riquezas. ¿Tenemos un cubano aquí? ¿Quién es un cubano? ¿No? Tengo un amigo también que es cubano, no por criticar, pero y Fidel Castro había sembrado la ideología de que en este país no se había querido meter a Cuba, que porque les tenía miedo. Cuando él vino hace tal vez unos 10 años y vio el armamento y la capacidad que tenía el ejército de ese país, que fueron hasta ¿a dónde vivía Saddam Hussein? ¿Cómo se llama? Irak. Él dice, ¿verdad? Realmente, si este país quisiera meterse a Cuba, no, así dijo, no duraríamos una semana para lo que tenemos. Y Fidel engañando a la gente, ¿verdad? Que los americanos se metieron que porque les tenía miedo. Y ya recuerdan lo que les dije, ¿verdad? Que el presidente Kennedy, John F. Kennedy, le dijo a los rusos que si seguían provocando a los Estados Unidos iba a desaparecer la isla. Ahora mi amigo lo creyó, porque fue también parte del ejército, y dicen, no, pues no hubiéramos aguantado. Ok, entonces, cuando el Señor nació, el emperador de Roma trae una lista grande para que veamos hasta los nombres raros que estas gentes tenían. El emperador, cuando el Señor nació, se llamaba Augusto, que gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14. Del año 14 al 37, que todavía no estaba, al 37 empezó ya el movimiento, diremos, cristiano evangélico, se llamaba Tiberio.
Del 41, no, perdón, del 14 al 37. Del 37, tal vez han oído esos nombres. El siguiente emperador se llamaba Calígula. Del 41 al 54 se llamaba Claudio. Del 54 al 60 se llamaba Nerón. Del 68 al 69 se llamaba Galo y Vitelo. Los dos gobernaron al mismo tiempo, tuvieron el imperio, ¿verdad? Del 69 al 79, que fueron 10 años, se llamaba Vespasiano. Del 79 al 81, Tito. Del 81 al 96, Domiciano. Ese fue uno de los peores perseguidores de la iglesia. Después de Domiciano, del 96 al 117, se llamaba Adriano. Después de Adriano, del 138 al 161, Antonio Pío. Después de Antonio Pío, del 161 al 169, se llamaba Lucio. Del 180 al 173, Cómodo. Del 193 al 211 se llamaba Séptimo Severo. Del 211 al 217, Caracalla. Nombres raros. Del 217 al 218, que fue solamente un año, se llamaba Macrino. Ahora volví a oír por segunda vez el nombre. Allá una amiguita, compañera de la escuela, se llamaba Macrina. Dije, ¿de dónde sacarían ese nombre? Ahora lo sé. Del 218 al 222, Heliógalo es del 222 al 235, Alejandro Severo. Y junto con él, después del 235 al 238, Máximo. Del 238 al 244 reinaron 3: Gordiano I, Gordiano II y Gordiano III. Del 244, un árabe invadió eso allí, tal vez había nacido, se llamaba Filipo. Del 249 al 251, Decio. Del 251 al 253, Galo. Del 253 al 260, Valeriano. Del 260 al 268, Galiano. Del 268 al 270, Claudio. En el 270 también un poquito tiempo fue el emperador, reinó uno que gobernó, vamos a decir, uno que se llamó Quintilo. Del 270 al 275, Aureliano. Del 275 al 276, Claudio Tácito. En el año 276 de nuestra era se llamaba el emperador Floriano. Del 276 al 282, Probo. Del 82 al 284, Caro. Del 83 al 285, Carino. Del 283 al 284, Numeriano. Un versito, ¿verdad? Del 284 al 305 se llamaba Diocleciano. Y también junto con él gobernaba Maximiano. Del 305 al 306, Constancio y Galerio. Del 306 al 307, Galerio Severo. Del 306 al 307, Constantino el Grande. Del 311 al 324, Galerio y Licinio. Del 308 al 313, Máximo Daya. Entonces, del 306 al 312, Magencio. Del 337 al 361, Constantino. Del 361 al 363, Magnesio y Juliano.
Y lo dejamos aquí. El último, el que traigo anotado, ahí todavía la lista sigue, ¿verdad? 363 a 364 se llamaba Joviano. Menciono eso para decir que bajo todos esos emperadores, la iglesia cristiana sufrió persecuciones hasta esta época, cuando dijimos que la Roma aceptó el cristianismo, pero era un departamento, así como aquí, ¿verdad? El seguro social, vamos a decir, o el welfare o cualquier otra cosa. El imperio gobernaba y él ponía o quitaba obispos. Si no le convenía, y hubieron hermanos, espero llegar hasta allí. Hubieron tantos abusos, tanta maldad, tanta cosa que las personas que se suponía que estaban enseñando la Sagrada Escritura eran perversos, realmente, perversos. No sé si han oído el apellido Borgia. Fueron papas, tremendos. Y de ahí es que la Iglesia Católica heredó muchas de las cosas que hoy en día todavía siguen practicando. Y entre paréntesis, oí esta mañana cuando iba al trabajo noticias que el actual Papa mandó una carta diciendo allá a Brasil que se permitía, que ordenaron a mujeres sacerdotisas, y también que los matrimonios, si el esposo quería ser sacerdote o tener la educación, ya lo puede hacer, aún estando casado. O las monjas pueden casarse. Está cambiando el sistema en la Iglesia Católica, pero lo que no cambia, los mandamientos, la enseñanza de la palabra de Dios. Ayer el hermano Gaona y el hermano Tejeda platicábamos un poquito, ¿verdad?, de las cosas espirituales, y es realmente interesante cuando nosotros ponemos atención a las cosas que nos convienen como creyentes. Y esa es la razón por qué, hermanos, continuamente es necesario, ¿verdad?, que no solamente los domingos que es la escuela dominical, hoy vengamos y aprendamos. Y si tenemos alguna duda, si escuchamos a alguna gente por ahí decir una cosa que tengamos duda, vengamos con el pastor o leamos la escritura para darnos cuenta que muchas de las cosas, que no acarriemos tradiciones, ¿verdad? No pasemos debajo de la escalera. Si miramos un gato prieto en la calle, demos vuelta y le saquemos a la calle. Hay tantas cosas, supersticiones, que la gente lo sigue creyendo, ¿verdad? Inclusive yo tuve una amistad que siempre, no es malo, por cierto, tenía su Biblia en su coffee table, una Biblia abierta siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia ahuyentaba a los malos espíritus. ¿Será verdad eso? No. El que ahuyenta a los malos espíritus es el Señor. Y también a través de nuestra fe, si realmente nosotros creemos en Él, en el nombre de Cristo reprendemos hasta nuestras ideas absurdas que a veces se nos vienen, porque hay revelaciones. Entonces, hay muchas tradiciones, hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas que nosotros necesitamos. Recuerden lo que digo: si hemos escuchado algo o tenemos algo de duda en nuestra mente de la fe, para muchas gentes el bautismo salva o limpia. La cena del Señor es tan sagrada que yo no puedo hacer. Hermanos, solamente estamos recordando, pero si hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, tenemos el derecho, el privilegio, porque en este mundo nadie es perfecto. Segundo, el apóstol Juan dijo: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, nada nos cuesta si sabemos que el día primero vamos a atenderle al Señor. Y yo ofendí a mi esposa, a mi mamá, a mi padre, al pastor, a mi vecino, o me enojé y siento que soy culpable. Nada nos cuesta, hermanos, el domingo
antes de la cena del Señor, aquí ponernos en paz con el Señor. Ya les compartí esto, que me gusta la iglesia allá en Colorado Springs, donde mi hija vive. Los hermanos, el templo es tal vez 4 veces más grande que pero se llena, ¿verdad? Bastante hermanos, 500, 600 hermanos, pero las hermanas están de este lado, tienen una repisita allí, donde ellas van y oran en silencio ahí con el Señor. Ustedes ven 20, 30 hermanas orando allí, y a ese lado están los hermanos. A este lado están ellos. Antes del servicio, ya cuando el hermano dice, vamos a atender el servicio, todos vuelven, se entiendan. Ellos estaban haciendo las paces tal vez con el Señor, pidiendo perdón o suplicando por su propia familia. Es bonito, hermano, es bonito tener esa comunión. Si hemos pecado, pedirle perdón. Ahora, entramos aquí en la lucha por la pureza. El cristianismo, pues, su prueba más difícil era dentro de la iglesia. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Los peores enemigos son los de nuestra propia casa. Y no se refería exactamente tanto a la familia, sino se refería a la fe que aquellos otros grupos estaban predicando. Y así como hoy tenemos metodistas, presbiterianos, quakers, en diferentes denominaciones, en aquel tiempo también había muchos que no estaban de acuerdo con lo que esculcando entre mis libros encontré, y eso lo voy a compartir el viernes con los hermanos, creo yo, porque encontré muchos estudios que hasta yo me impresiono de lo que escribí, pero encontré datos que los judíos tenían 613 mandamientos que no se podían quebrar el sábado. Fíjese, no se podían ni cortar las uñas. Ahora, ¿saben el castigo era? Una de las cosas, lo echaban de la sinagoga por un tiempo, ¿verdad? O no podía arrimarse ni estudiar, ni mandar a sus hijos a estudiar, porque eso de la escuela que tenemos, de ahí empezó, ¿verdad? Que los judíos siempre enseñaban a sus, hubieron otras culturas que practicaban eso, pero así fue como se desarrolló, y necesitamos saber. Ahora, dijimos que dentro de la iglesia, pues, había muchos problemas por dentro. Ahora, hubieron escritos cristianos fuera del Nuevo Testamento que ya no los tenemos, y revelan la condición interna de la iglesia. Algunos escritos dicen que había una carta en el año 96 de Clemente, que fue el pastor de Roma, el obispo de Roma, y fue dirigida a los hermanos de Corinto, porque la congregación de Corinto había dejado a los diáconos, había destituido a los pastores, porque algunos de ellos estaban enseñando herejías, los había después, y entonces él llamó para que los restablecieran otra vez como líderes de la iglesia. Hubo una epístola que tampoco la tenemos en la Biblia, y según el historiador no fue verídica, la epístola de Bernabé, en la que él decía que el cristianismo era superior al judaísmo. Vea que el conocimiento de la palabra del evangelio era mucho mejor que el judaísmo, y que el judaísmo debía de desaparecer. Hubo una epístola también de Ignacio, y se me olvidó realmente traer aquí dice que él vivió en el año 70. Epístola que escribió a los hermanos para que ellos realmente se entregaran y buscaran los escritos antiguos y se apegaran a la enseñanza, porque muchos de ellos en ese tiempo todavía eran testigos que habían aprendido la palabra directamente de los apóstoles. Por ejemplo, recuerden que mencioné el emperador Trajano, él vivió bajo esto.
este emperador, y ¿saben qué pidió? Dicen en su carta este obispo, que fuera echado al foso de los leones para ser comido por ellos. Él lo pidió. Dice, yo quiero morir así, porque así mueren los verdaderos creyentes. Dice también que escribió me acordé ahorita, dice un hermano, da su testimonio en un libro que tengo, que cuando ya estaba cayéndose el sistema comunista en Rusia, fue y estaba parado dentro de una galería, y entre ellas estaba la foto de una pintura de la crucifixión del Señor, cuando Pilato dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y dice que el muchacho, tenía como cerca de 20 años, dijo, ahora sé que es la verdad, refiriéndose a que el comunismo los tenía engañados. Estaba leyendo el apóstol Pedro, donde dice, permítame leerle, dice, sed pues, el versículo 3, por tanto, 1 Pedro 1, versículo 13, por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo importante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Esto era, ¿verdad?, lo que realmente estaba pasando en la iglesia. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo del Señor. Entonces, este hermano, este señor Ignacio, pedía ser pues tirado a los leones y a los lobos, o las panteras, yo no sé qué tantos animales estaban allí. Hubo otro escrito, la epístola de Policarpo, que no la tenemos en nuestra Biblia. Dice que es aproximadamente del año 116. Policarpo era pastor de Esmirna. Era muy importante porque él había aprendido directamente del apóstol San Juan las enseñanzas de la Escritura, ¿verdad? Y permíteme, dice que él luchaba por la pureza de doctrina y una constante servicio en el Señor. Hubieron muchos escritos que reflejan un cristianismo saludable. Ahora, más tarde fue cuando se organizaron lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento. En el tercer siglo el cristianismo enfrentó a varias luchas internas que pueden ser bosquejadas por tanto 4 encabezamientos, como sigue: la lucha contra dilución. ¿Saben qué es la dilución, verdad? Que querían diluir, como decimos nosotros, mezclar algunas costumbres. Y el hermano menciona aquí que, no sé si ustedes vieron el domingo también pensábamos, preguntaba la sugerencia del maestro del escritor del libro, dice, ¿creen ustedes que todos los que venimos a la iglesia hemos recibido al Señor en nuestro corazón? No vamos a jugar ni decidir, pero por eso es que dijo el Señor, el árbol, por supuesto que no sirve. Muchas gentes, ¿verdad?, de las ciudades no conocen el árbol de guayaba, ni el árbol de mango, ni el de limones, ni el de naranja, limón y lima. Todas las hojas se parecen. Hay una diferencia, pero así es como nosotros llegamos a conocer las personas que aman al Señor. No vamos a juzgar, porque el juicio solamente pertenece al Señor. Y eso es lo malo, ¿verdad?, que a veces nosotros, el cristianismo se hubiera destruido si hubiera sido como el sistema romano, incorporado a otra religión. Recuerda que he dicho, ¿verdad?, que cuando los romanos conquistaban un pueblo, aceptaban su religión y la unían a la de ellos.
entre otras cosas, ¿verdad? Como nuestro presidente, lo que él dice, hay que hacerse, ¿verdad? Aunque sepamos nosotros, aunque no tengamos el conocimiento de todas las leyes y políticas, tenemos que obedecer. Así decían los emperadores. Y por eso hubo esa lucha interna donde, no sé si vieron la película que hicieron, creo que vieron los brasileños de la conquista de la tierra de Canaán, donde a cada nación, que eran ciudades, ¿verdad?, llegaban, había un sacerdote. Pero ellos adoraban a dioses diferentes. Y por eso las cartas de San Pedro y Juan también, y de Pablo, hablan que nosotros tengamos cuidado, que aprendamos, ¿verdad? Que sepamos realmente la diferencia entre la verdad, que abandonemos aquellas cosas. Me encanta a mí, hasta he predicado varias veces cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas y dice, oh, me encanta porque son religiosos. Ustedes tienen muchos dioses, pero hay uno que no conocen. Ese es el que yo predico, ¿verdad? Ese es el que yo amo. Ese es el que tengo en mi corazón. Y hubo una iglesia allí, ¿verdad? Gracias a la predicación la gente quería oír, ¿verdad? Y así. Ahora, querían pues diluir, mezclar, hacer de una legión el judaísmo con el cristianismo. Sí, tú aceptas a Cristo como tu Señor, pero también te tienes que circuncidar. Tienes que seguir la regla de los judíos. Todas las tradiciones, ¿verdad? Para poder pertenecer al reino de Dios. De lo contrario, no puedes ser cristiano. Y no sé si recordamos que en Jerusalén, la Biblia dice, hubo un concilio donde los hermanos querían que los nuevos convertidos se circuncidaran y de esa manera fueran parte de la iglesia, pero ahí se decidió la circuncisión. Dijo Pablo, ¿de dónde es? Del corazón. La circuncisión. Y vuelvo a mencionar, hermanos, hay todavía, por ejemplo, los hermanos, el domingo otra vez estudiábamos cuando el Señor sanó al hombre ciego. Era sábado. ¿Qué hicieron los judíos? Se enojaron porque estás quebrantando la ley del sábado. Él es Señor del sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, hermano. Cuando nosotros seguimos tradiciones y nos aferramos a algo, así querían ellos. Ok, vas a ser cristiano, pero tienes que aceptar las reglas de los judíos, ¿verdad? Querían mezclar lo que le llamaban judaizantes, el legalismo, perdón, de los judíos con el movimiento cristiano. Ellos preguntaban, ¿cuándo se hace una persona cristiana? Primero decían los judaizantes, que debían hacerse judíos, circuncidarse y aceptar todas las reglas que ellos tenían. Después, cambiarse, y esta es la perversión que el apóstol Pablo enfrenta en los Gálatas, y fue la ocasión del primer concilio que se hace en Jerusalén, donde se discutió y llegaron a la decisión de que no era necesario. Y se preparó un escrito llamando la atención, y la historia dice que de ahí hubo divisiones, ¿verdad? Bendito Dios, no se opusieron. Bueno, algunos son todavía. Hay hermanos, tenemos algunos grupos, ¿verdad? Que solamente ellos creen que el sábado podemos, es el único día, ¿verdad? Pues debemos guardar todas las costumbres. Ahora, dice que surgió un grupo en aquel tiempo que ya no hemos oído, los ebionitas, los nazarenos, no son los actuales nazarenos, los elcitas, e insistían en considerar a Cristo simplemente como un profeta judío. Como un profeta. Y así hay todavía gentes que dicen que Cristo solamente es un profeta. Yo leí una ocasión un artículo donde decía que esta es la Trinidad, Buda, Mahoma y Cristo. Es la Trinidad. No, hermano. Por eso,
Por eso dice también el historiador que el Evangelio de San Juan, en el principio, y el verbo, y el verbo era Dios. Decían otros también, ese es el pleito de doctrina que había, que el Señor era solamente un espíritu, que cuando lo mataron en la cruz, Él no sintió dolor porque no tenía cuerpo. Era solamente una pantomima, como decimos, ¿verdad? Era falso. Hermano, si era así, es un engaño. ¿Qué dijo Pablo? Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y eso era lo que los hermanos en la historia, pues, lo que estamos leyendo, la lucha contra la dilución cristiana, que querían lo mismo que la filosofía. Querían recuerden que los que han leído o escuchado los griegos eran muchos buenos pensadores, ¿verdad? Y ellos inventaron y desarrollaron un sistema de filosofías y creían lo que hemos dicho antes de los gnósticos, que el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno. Entonces no importa, hay gente así, ¿verdad? No importa lo que el cuerpo haga, siempre y cuando nosotros creamos, nuestro espíritu está limpio. Pues ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis en sacrificio vivo. No dice el apóstol Pablo, hermano, hagan lo que se les da gana. Mientras tanto, ustedes estén creyendo en el Señor. Es por eso es importante que nosotros conozcamos un poquito la historia, que desde un principio hubo esos problemas, y porque decían ellos que a través del Espíritu nosotros tenemos un conocimiento especial. Uno que escribió mucho, o que discutió y peleó contra eso, fue un hermano, un obispo, que se llamaba Filón. Era un versito, ¿verdad? Pero él peleó contra ellos discutiendo, no solamente en público, sino hizo algunos escritos, para que se evitara eso. Ahora, porque ellos decían, ¿cómo un Dios bueno? Y lo dice la gente todavía, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿cómo es que puede castigar, decir la doctrina que nos va a llevar al infierno? ¿Cómo? Cuando la gente me dice así, yo digo esto, hermano. Yo les digo esto, fíjense. ¿Por qué están las cárceles llenas? En algunos no hay ni lugar. Porque si la lógica nos enseña, igual como nalgamos a nuestros hijos o le llamamos la atención, la lógica nos dice que el que mata, el que roba, el que abusa, merece castigo, pero es con más razón el que peca contra el Señor. Y la gente dice, no, Dios no puede ser tan malo. ¿Cómo lo que Él creó? Y desde un principio, recuerden también que la Biblia es amplia lo dice, y esa es una cosa que a lo mejor llegó a su mente. ¿Cómo va a juzgar el Señor a los que nunca oyeron de la palabra? Dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Porque desde el principio Dios se ha revelado, Dios se ha hablado en su corazón, les ha dicho, nos dijo y le dijo a la humanidad, Él se reveló. De esa manera van a ser juzgados, con el conocimiento que tuvieron. Pero bendito Dios que nosotros nos podemos gozar, podemos alabar y decir, qué grande es el Señor, ¿verdad? Amén. Y no vamos a caer en ese error de tener esa duda ¿quién fue Él? Ahora, en este mundo pues hubieron muchos sistemas, muchas creencias que los hermanos, los primeros, los que llaman padres de la iglesia, tuvieron que batallar y luchar contra ellos. Ahora, ya les dije esto, que muchos predicaban y lo predicaban, que Cristo no tuvo un cuerpo, que no fue un ser humano, que simplemente fue un espíritu que parecía allí. Ahora,
Así, y ellos dicen que no había nada contra vivir una vida licenciosa. En una de las iglesias que estuve, evangelizando, una de las veces llegué a un hogar, eran corteses, amables, este matrimonio, pero desafortunadamente cuando llegué, estaban tomando sus chelitas. Y boom, me ponen la mía ahí también. Y les digo, muchas gracias, pero yo no me llevo con eso. ¿Pero por qué? Le digo, porque he hecho un compromiso con Dios y el vino no es de las mejores cosas que nosotros podemos saborear en esta vida. Si me da una limonada, con mucho gusto. Entonces ella me dijo, mire, voy a serle sincera, dice, mi sacerdote, mi pastor, cuando viene aquí, no se toma una, se toma 6. Dice, porque allá, así lo dice, allá es ministro, allá es pastor, pero ya una vez que se bajó del púlpito, ya es como cualquiera de nosotros. Así enseñaban la gente, así enseñaban, hermanos. Y yo he dicho, lo he predicado, aquí en la iglesia, en mi trabajo, en mi casa, yo soy el mismo, porque el Señor no habita en templos hechos de manos, sino lo que Él creó, mi corazón. Ahí vive. Qué bonito que tenemos el santuario, ¿verdad? Y como dije, podemos venir a arrodillarnos porque es un lugar dedicado y consagrado para honrarle, pero aquí es donde le llevamos. Por eso dice el Señor, en cualquier lugar, el apóstol Pablo, levanten sus manos, oren y pidan a Dios, pónganse en comunión con Él. Entonces, la lucha pues del cristianismo luchó para quitar esta filosofía que devoraba el mensaje cristiano. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar, como dije, en las cartas de los apóstoles y aún en el Evangelio de San Juan, cuando dice en 1 Juan 1:1, ¿quién me lo lee, hermano? Oh, sí, ¿quién me lo lee? 1 Juan 1:1. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? Él se refiere, ¿verdad? El Evangelio, sus cartas, ¿verdad? Porque la gente decía, pues, lo que estaba diciendo, que el Señor era, que ellos pensaban que era un espíritu. En Santiago también, en el capítulo 4, en versículo 2, dice, codiciáis y no teméis, matáis, servéis envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Bueno, no sé por qué me dio este verso, pero Santiago 4:2, a ver si leí el Santiago 4:2. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que él discutía. Ahora, durante los siguientes siglos, después de la era apostólica, los escritores cristianos ferozmente lucharon contra el sistema que negaba la verdadera deidad, tanto como la verdadera humanidad de Cristo. Los principales escritos en contra del sistema fueron Ireneo, el año 202, Tertuliano, el año 220. Ireneo había sido discípulo de Policarpo en Asia Menor, y a su vez había sentado los pies, se había aprendido directamente del apóstol Juan. Ahora, dice que a raíz de esto, pues, los hermanos que tenían bastante interés en predicar y enseñar a los nuevos creyentes, o los países, las ciudades, las gentes que han aceptado, tuvieron
una reunión en el lugar de una ciudad que se llamaba Nicea, y fue por primera vez el año 300 cuando ellos escribieron este credo, y que dice, creo en Dios el Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo, que nació de la Virgen María, crucificado y sepultado a Poncio Pilato, que resucitó de la muerte al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre, donde vendrá a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Esa es la primera vez que se escribió ya sea algunas cosas se han cambiado, se han añadido, pero esta declaración es respuesta directa a los reclamos de los gnósticos que decían que el Señor no era una persona que no había nacido en carne. Ahora, de ahí dice que empezaron los cristianos a formular su doctrina y a enseñar, y donde se prepararon libros. Dice que hubo un escritor que se llamó Orígenes, que también tenía su escuela en Alejandría, allá en Grecia, y escribió comentarios de la Biblia. Ya en ese tiempo existían los escritos del Nuevo Testamento, que le habían compilado las cartas de los apóstoles especialmente, y así fue como se formuló la palabra de Dios. Ahora, dice que intentaron también en el año 300 juntar el cristianismo con otras religiones. Hubo un movimiento que se llamó el maniqueísmo. Más adelante le voy a leer la descripción de eso. Otra cosa, ¿se acuerdan que el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dijeron? Pues unos dicen que eres Elías, otro Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Acuérdense, hermanos, esta también es una cosa de que a mucha gente que cree, inclusive yo he escuchado a veces creyentes que creen en la reencarnación. Y está establecido que el hombre muere una sola vez y después no vamos a nacer. Hay gentes que aseguran, ¿verdad?, que vivieron hace 100, 200 años, que fueron fulano y sotano. Realmente yo no puedo explicar, pero a veces tenemos sueños. Anoche soñaba que iba manejando un trailer de esos grandotes. No, yo me sentía, pero grandote, ¿verdad? Pero desafortunadamente cuando llegamos a un pueblo empezó a echar vapor y humo. Ya lo llevamos a un taller y empezaron a trabajar en ellos. Y parece en el sueño que el hombre simpatizaba con la palabra de Dios, porque me dijo aparentemente el sueño no trae dinero. Dice, ¿y cómo vamos a pagar? Le digo, ay, se me escapó el nombre. Le digo, Jeremías, todo en el sueño. Le digo, la única posibilidad que tengo es llamarle al pastor de la iglesia. Y en mi sueño no era el hermano, porque está quebrado, ¿verdad? No, era una persona de color. En mi sueño era una persona de color. Es del sol. Y luego dice, y le digo, le mencioné el nombre del sueño, mencioné el nombre de, ¿tú conoces al pastor fulano de tal? Le digo, sí, yo voy a su congregación, ni era mentira, ¿verdad? Pero le digo, yo voy a su, o no sé, total, le digo que lo conocí al fulano. Dice, bueno, y me está mencionando la cantidad. Mira, te vamos a quedar por eso, son $200. Le digo, pues háblele a él, si no, le busco a mi pastor. Pero soñamos, ya les dije
esa cosa, ¿verdad? Ahorita que venía también estaba viendo acerca de las consecuencias o las cosas que provoca la marihuana, que lo han legalizado. En uno de los shows esos apareció una ancianita, que ya les digo, la ancianita que llegó el nieto y la vio malita y le dio a fumar. Ustedes saben que la marihuana lo ha hecho en dulces, en muchas cosas, aceites y toda esa cosa, y el nieto le estaba dando a la abuelita para que se liberen sus olores físicos. Y cuando llegó, que fue testigo ella, porque la hija decía que lo estaba pervirtiendo, y dice la abuelita, no, doctora Polo. Dice, yo cuando estoy bien servida, dice, mi silla de ruedas, dice, parece que es un helicóptero. Me siento que voy volando. Así me senté en la trocota yo anoche. Me siento que estoy volando. Hermanos, a veces la gente cree que los sueños son realidad, y esta gente soñaba, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿A quién dicen? El Hijo de Dios. Ellos, los judíos, el pueblo, esa familia fue elegida no siendo exclusiva y el Señor condenaba al mundo entero. No, Él quería que también ellos, porque algunos de ellos compartían su fe, ¿verdad? Pero no todos, porque pensaban que el judaísmo era solamente para ellos. Era solamente para ellos. No, era para todo el mundo, pero ellos erraron, y aún ahorita, ¿verdad? Todavía siguen pensando que son los únicos y esperando que venga el Mesías que los libere. Ahora, lo que menciona aquí el hermano, la lucha contra la corrupción pagana. Los primeros convertidos cristianos, dice que después del primer siglo eran gentiles o paganos que han venido de una religión, y la mayor parte de los cuales habían sido ganados para el cristianismo y de otras culturas, y eso rechazaba, ¿verdad? Y añadieron a la fe, como fue la Iglesia Católica, ¿verdad? La madre, la diosa, ¿verdad? La diosa, el hermano nos predicaba anoche, y recuerdo que un hermano, Lorenzo Ortega, de Seminole, Texas, una vez predicó ahí, y dice, hermano, voy a predicar esta noche, porque tuvimos un grupo de cantantes, y fue mucha gente, porque los hermanos cantaban muy hermoso. Christian River se llamaba, y como la mayoría de la gente también era bilingüe, él predicó, dice, el mandamiento de María. El mandamiento de María, recuerdo bien cómo se llamaba su sermón, el mandamiento de María. ¿Y cuál fue el mandamiento de María? ¿Recuerdan? Haced lo que el Señor dice. Mucha gente católica fue, ¿cuál es el mandamiento de María? Hagan lo que el Señor les dice. Hagan lo que el Señor dice. Hermanos, lo último que voy a compartirles es el sacerdocio, ¿verdad? No solo el sistema judío, sino todos los cultos paganos requerían sacerdotes y rituales como parte de ese culto, como ahora lo hay, ¿verdad? Platicando con sí, ¿verdad? Ahí en el grupo, ayer, dice que en Guanabacoa, vuelvo a decir cubano, con cubanos, dice el hombre, es cubano, ahí está la escuela de los brujos. Ahí dice que ahí está lo mero fuerte de esa gente. Pues, costumbre, ¿verdad? Entonces, en todas las religiones ha habido un sacerdote. Y la introducción de sus ideas paganas de poder mágico, decían, por ejemplo, que el bautismo era un sacramento, que la cena tenía algo mágico, que la persona que lo toma, algo va a pasar en su vida, y todas esas cosas, hermanos.
que vuelvo a decir que no es verdad, lo mismo que el bautismo. Si yo ya me bauticé, bendito sea el Señor, y si no lo hubiera hecho, lo primero que tenía que hacer es poner en paz, darle gracias a Dios, porque así como el agua va sobre mi cuerpo, así también su presencia y su mano. Lo último, déjenme leerles, la deidad femenina. Todas las religiones paganas del mundo antiguo tenían su deidad femenina. Hasta los gnósticos tenían un equivalente a una mujer. Los convertidos de esos sistemas rápidamente exageraron el lugar de la Virgen María hasta que llegó a ser objeto de oración. Sí, esto es otra cosa. Leí cuando estudié esta historia cristiana, la costumbre, por ejemplo, que dicen que hay como 10 o 12 clavos. ¿Cuántos clavos tenía el Señor? ¿Uno en cada mano? Pero hay 8 clavos en diferentes lugares donde creen que son los clavos. ¿Y la gente? ¿Qué creen que hacen con esos clavos? Los adoran. Los adoran. Y los hermanos tuvieron que luchar la ropa de Pedro, las sandalias de Pedro, cosas de Juan, cosas de los apóstoles, y le atribuían poderes. Hoy también. ¿Por qué traemos amuletos? Más si lo santifican, ¿verdad? Eso tiene poder. Y no me lo que se pelean. Bueno, no es verdad. No es verdad. El único poder que tenemos es en nuestro Señor. Así pues llegamos al final de este capítulo, entendiendo que hay varias cosas que se escaparon aquí, pero vamos a dar tiempo para orar. Pero todas esas tradiciones, los hermanos al principio tuvieron que luchar, y lo que dijo el hermano, entre más cristianos morían, más se multiplicaban, porque dice que los romanos decían, ¿qué es lo que esta gente tiene? Que no tienen. Dice, hay historias que cuando los ponen un grupo de creyentes que los llegaban a agarrar, tal vez 40, 50, 10 o 12, se agarraban de la mano, y en lugar de ponerse a llorar, ¿saben qué hacían, verdad? Se ponían a cantar los himnos y los salmos, los que ellos sabían, unos a recitar, soltaban a las fieras y llegaban y los mataban. Gloria al Señor, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe su carta, tened por sumo gozo. Sí, cuando somos azotados y sufrimos, porque así se purifica nuestra fe. Gracias a Dios vivimos hoy en aunque ya el mandamiento del Señor se ha cumplido de predicar. Bueno, tal vez habrá algunos lugares remotos donde no ha llegado el Evangelio. Dicen que en Brasil todavía hay algunas tribus que no tienen comunicación con la civilización, pero son raros, y se les han tirado folletos, dibujos para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Leí una historia en un libro, dice que una vez un señor, con eso termino, para que veamos el poder que tiene la palabra de Dios. Dice que un señor allá, creo que fue en Colombia, al atravesar un río, habían pasado quizás algunos misioneros y se les había caído un Nuevo Testamento. El hombre empezó a leer el Nuevo Testamento y cuando casi terminó, se dio cuenta de la necesidad de él de aceptar al Señor. ¿Y saben qué hizo? Dice la historia que es verdad. Él solo fue al río, se bautizó en el nombre del Señor, solito. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amén. Y empezó a enseñar a su comunidad y se hizo una congregación ahí. Se hizo aparentemente lo que leí fue verdad. Como la historia de un sacerdote también, que después él mismo decía que la imagen, ¿verdad?, lloraba. Dice, ¿cómo iba a llorar? Tenían unas cositas que le apretaban, y cuando él estaba dando su misa salían lágrimas. Aquí es que le estaban apretando, ¿no?, para que saliera la agüita ya. Hay muchas trampas para hacer creer a la gente los engaños. Por eso dije, tengamos cuidado.
hay cosas que la gente dice y aún predican, y son completamente mentiras. Que Dios les bendiga. Amén.